Conversamos con el abogado Willie Allen sobre cuáles son los retos que hay para los migrantes en este año 2020. El año 2019 estuvo marcado por un endurecimiento en la política migratoria y en un fortalecimiento de la seguridad en la frontera sur de los Estados Unidos para impedir, en primer lugar, la entrada de inmigrantes ilegales y, en segundo lugar, para impedir que muchos migrantes que llegan a los Estados Unidos hagan casos de asilo político fraudulentos o caigan en manos de traficantes de personas o caigan en manos de bandas criminales y lleguen al territorio de los Estados Unidos. Y eso, las autoridades norteamericanas pues han aplicado nuevas políticas, nuevas medidas para intentar frenar esa migración ilegal e intentar frenar los casos fraudulentos de asilo político. Con el abogado Willie Allen conversamos sobre los retos y lo difícil que pinta el panorama en este año 2020 para quienes se encuentran en la frontera y para quienes se encuentran también rumbo a la frontera o tienen pensado solicitar su caso de asilo político. Con él hablamos de asilo, de lo que sucede en la frontera, de las pruebas que usted necesita mostrar en una corte de fianza. Y esto fue parte del diálogo que tuvimos con el abogado Willie Allen, quien nos explicó lo que está pasando en la frontera en estos momentos y cómo él ve el panorama para este año 2020. Primero, ganar en la frontera es muy difícil, muy difícil. Muy pocas personas logran poder demostrar persecución y asilo político en la frontera. Se está poniendo más y más difícil todos los días y eso resulta en que más personas están entrando de forma ilegal a los Estados Unidos. Y es bueno decir, si usted ya está en el MPP y tiene una fecha de corte y usted entra ilegal a los Estados Unidos, no se va a poder legalizar aquí. No va a poder, va a ser muy difícil o imposible transferir un caso de la frontera a una ciudad dentro de los Estados Unidos. Muy difícil. Yo tengo dos que están pendientes y vamos a ver lo que ocurre, pero yo lo veo como algo muy difícil. Y si usted no se presenta a la corte que tiene en la frontera, le van a emitir una orden de deportación. Y con esa orden de deportación va a ser muy, muy difícil legalizarse en los Estados Unidos. Un error que se ha explicado varias veces, tú lo has hecho decenas de veces. El ajuste cubano que existe todavía no aplica si usted entra de forma ilegal. Muchas personas vienen y me preguntan, bueno, ya estoy aquí ilegal hace un año, ¿puedo legalizarme? La respuesta es no. Si usted no fue entrado con una inspección, no pasó por una detención, una inspección o no entró legalmente a los Estados Unidos, no puede legalizarse por el ajuste cubano. Si usted entra ilegal, solamente puede legalizarse ganando el asilo político. Y tú has reportado en varias cortes. En este momento yo tengo juicios planeados para febrero y marzo. En los juicios planeados para febrero y marzo son personas que habían entrado después de julio 16 a la frontera y estaban en el MPP después de esa fecha. Ya los fiscales están anunciando que ellos van a retar el derecho de solicitar asilo político en los Estados Unidos si usted no lo había hecho en un tercer país. Así que aunque no... Eso es algo que sigue vigente. Sigue vigente. Si usted entró después de julio 16 y continúa en el MPP y va a tener un juicio interno en los Estados Unidos, el fiscal va a retar su derecho del asilo. Tuvimos un caso en San Diego, California, hace más de un mes, a donde el juez no le otorgó asilo al cliente nuestro, le otorgó protección contra ser devuelto a Cuba, porque determinó... Hay que recordar que incluso era una persona, un rapero contestatario, una persona que tiene todos los elementos para y poder todas haber las ganado pruebas para ganar un caso de asilo. Y el juez dijo, mira, si no fuera por esta regla, yo te doy asilo. Pero como esta regla existe, que tú no solicitaste un asilo fuerte en México, aunque lo solicitó y lo perdió, no lo apelaste, no te voy a otorgar el asilo, te otorgo protección. Entonces, ¿qué ocurre? Que si los fiscales y los jueces van a aplicar esa regla, porque no es una ley, es una regla administrativa, pues el asilo también se va a hacer más difícil. Que va a otro punto, estoy encontrando ahora que más personas, en vez de presentarse al MPP, están entrando a los Estados Unidos manera ilegal. De manera ilegal, y aquí una vez aquí van a solicitar el asilo aquí, que por lo menos están adentro de los Estados Unidos. Y pueden pelear ese asilo en libertad. Y pueden pelear en libertad, y sigue siendo muy difícil, pero hay una diferencia muy grande en pelear un asilo en México y pelear un asilo adentro de los Estados Unidos. Tiene la facilidad de llevar más testigos,
de prepararse mejor, las pruebas que uno puede presentar, una pelea más grande, pero igual le van a aplicar la regla de que si estaba en la frontera después de julio 16, va a ser otro camino más difícil para el asilo. Así que yo creo que el 2020 va a continuar siendo un año muy difícil para las personas que están tratando de entrar de forma ilegal a los Estados Unidos, de presentarse en la frontera y solicitar asilo. Y creo que va a continuar siendo difícil. También es difícil, y tú lo has reportado muy bien, porque sacaste el elemento de que las prisiones privadas son un negocio redondo. Negocio multimillonario. Billonario. En Luisiana, cuando tú ves lo que cobran por un preso y lo que le dan de servicio y de facilidades, te das cuenta que es una ganancia completa. Y en Luisiana, aunque hay una orden de un juez federal diciendo que tienen que otorgar y revisar parol y fianza, los deportadores no están dando ni parol ni fianza. Wow. Siguen argumentando que los cubanos y los venezolanos son personas que son de alto riesgo de no presentarse a la corte. Sí, Willy, y cuando argumentan eso, muestran, porque yo recuerdo que había una decisión de una jueza federal que obligaba al gobierno a demostrar que el migrante era un peligro para la sociedad. Bueno, un peligro, pero es lo que están diciendo que corre un riesgo de no presentarse a las cortes. De lo que están argumentando es que los nexos familiares no son suficientemente fuertes y que hay un chance que no se presenten, que estadísticamente no es verdad. Okay. Entonces, yo creo que va a ir a otra segunda revisión con los jueces federales por no cumplir con el mandato anterior. Ahora, lo que tienen que tener claro es que si las personas están detenidas, tienen que prepararse para hacer un asilo político. Yo he tenido personas que me han... Es la única forma. Es bueno recalcar eso, Willy, Sí, porque muchos político. Muchos se creen que ya se entregaron en frontera, no obtuvieron el parol, lo único que les queda es estando detenidos es el asilo político. Correcto. No es casarse con una ciudadana americana, no es que mi papá o mi hermano, mi familia... Sí, mira, de papá y hermano y familia es muy importante también. Yo no sé el número de personas que me escriben que estaban pendientes de una visa a través de un cónyuge que es residente ya, o de un padre que lo había reclamado hace 3 o 4 años. Si ustedes tienen una reclamación que tiene una fecha en un futuro cercano, y para mí un futuro cercano son 2 o 3 años, no corra el riesgo en la frontera. Yo entiendo que si una persona espera 1 año o 2 años, y no lo estoy haciendo yo, es muy difícil. Pero cuando tú ves la alternativa de que te puedan deportar de los Estados Unidos, que tengas un castigo, que no puedas entrar con un parol, te das cuenta que esperar los 24 meses, los 36 meses, poder entrar como residente, tiene un valor mucho más fuerte. Si usted tiene una petición de un cónyuge o de un padre y la visa está vigente en 1 año o 2 años, que sea 3 años, les recomiendo que no arriesgue la frontera. Espere su turno y entre por la puerta correcta. También es bueno repetir una vez más que si usted estaba viviendo fuera de Cuba por más de 3 años, 2 años, ha vivido en Ecuador, en Uruguay, en Chile, y está entrando a los Estados Unidos, le va a ser muy, muy, muy difícil obtener asilo aquí. ¿Por qué? Porque le van a preguntar, bueno, ¿por qué no te quedaste en Chile? ¿Por qué no te legalizaste en Uruguay? ¿Cómo que no te gustó el país? ¿Cómo que no había trabajo? No son razones para tú poder venir y pedir asilo político. Volvamos a explicar, Willy, las razones del asilo político, porque muchos se pierden, muchos se confunden, creen que porque digan la situación en Cuba está mala, incluso que exista una dictadura en Cuba, no es una razón para que a alguien le den el asilo, porque nos dicen, saben que en Cuba existe una dictadura, ¿no? Entonces los 11 millones de cubanos tendrían derecho al asilo. Todos los que viven en Corea del Norte tienen derecho al asilo. Y no funciona de esa manera. Así. Tú tienes que demostrar que las actividades tuyas, tu trabajo en Cuba, tu participación en Cuba, lo que tú has hecho en Cuba te ha llevado a que tú seas perseguido por tu raza, por tu religión, por tu opinión política. Si tú tienes una opinión política que el gobierno quiere reprimir, tú tienes que argumentar y poder explicar cómo es que el gobierno sabe de tu opinión política y cómo es que la están reprimiendo. Solamente decir que ellos lo saben o que te cerraron tu negocio no es suficiente. Tú tienes que poder articular de una forma fuerte lo que está pasando en Cuba y amarrarlo a una opinión política, amarrarlo que eres parte de un grupo social en particular, que son cosas sumamente difíciles. Y la evidencia. Pero mira,
Fabricar evidencia no es una buena recomendación. Si tú vas a presentar documentación que no está fuerte, documentación que no es de verdad, no lo haga. Porque si se descubre que la carta de la citación de la policía que te hicieron no era de verdad, o tú no puedes explicar por qué te citaron, o por qué está escrita de alguna forma, vas a tener un problema grande. Si tú dices, me golpearon, me dejaron mareado, no, tuve que buscar atención médica. Bueno, a lo mejor tú no tienes evidencia del golpe, pero si tú buscaste atención médica, tiene que haber una razón por la cual tú no tienes en tu mano la documentación, el certificado la médico. visita al doctor. Sí, mira, yo siempre le pido a las personas que busquen cartas de apoyo. Si el vecino vio cómo te arrastraron por la calle, trata de buscar una carta de apoyo de tu vecino. Si tu hermano, o tu madre, o tu tío estaban en la casa cuando te detuvieron, tener algún tipo de carta de apoyo de tu familia que explica lo que te pasó a ti y cómo que te pasó a ti. Tú tienes que demostrar las pruebas. Y en detención o en el MPP, todas las pruebas tienen que estar presentadas en inglés. Tú no puedes Ese es otro punto. Tú no puedes presentar pruebas solamente en español. ¿Qué debe hacer el que Todas tenga las- una prueba? Todas las pruebas tienen que Traducirla. estar traducidas al inglés y presentadas correctamente en inglés con la copia original en español con la traducción al inglés. Y recuerden siempre, le tienes que dar una copia al fiscal y una copia al juez. O sea, son Así dos que copias. todo lo que tú vas a presentar en la corte tiene que tener una copia para el juez y una copia para el fiscal. Y tiene que estar presentado de una forma correcta. Si no lo hace de una forma correcta, es posible que no te la acepten, que no puedas usarla en el juicio. Así que es muy importante estar seguro de lo que uno está haciendo. Entonces, la idea de entrar para pedir un parol, ya esa época se ha acabado. Claro, no es que no estén dando parol. Lo dan, pero cada vez son más escasos. Son muy escasos. Hay las casi que veces. felicitar al que logre un parol. Correcto. Para mí es increíblemente difícil encontrar una persona con parol. Más y más las personas en detención están saliendo o bajo su propia palabra, que te lo ponen que no es una entrada a los Estados Unidos legal, o bajo fianza. Bajo la entrada, que es una palabra, bajo palabra, hay un argumento que la palabra parol, que es latín pero bajo palabra, se pudiera usar en el futuro para aplicar para la residencia. Pero no hay garantía que te la den. Porque Pero es un juego más bien casi es lingüístico. un juego lingüístico Más que legal. Más que legal. Y yo lo voy a hacer, porque voy a hacer todo lo posible para legalizar a los clientes míos. Uno tiene que hacer el intento de poder buscarlo cualquier forma para legalizar. Como mismo Pero bajo estaban- fianza nunca. Bueno, ahí estaban las declaraciones del abogado Willie Allen sobre cuáles son los retos de la inmigración que él ve en este 2020 y también cuáles son los procedimientos que usted debe hacer para la corte, las pruebas que va a tener allí, todo el tema este del asilo y la situación que se está viviendo en la frontera. Ustedes escucharon como él dice que prevé un panorama bastante difícil y complicado en este 2020, que es un año de elecciones aquí en los Estados Unidos. La realidad es que vamos a estar pendientes de todo lo que pase, pero como hemos dicho, que se eliminen todas estas medidas que se han aplicado, todas estas políticas, requerirá, en primer lugar, de que pase por la corte y triunfe en las distintas cortes.